adjunta. Señor presidente, se dignará disponer el trámite respectivo de la presente moción. Con sentimientos de distinguida consideración suscribe el asambleísta presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Ramiro Narváez Garzón. El proyecto de resolución aparejado a la moción ingresada por escrito en su parte pertinente manifiesta lo siguiente. Artículo primero, solidarizarse con el pueblo ecuatoriano en general y en particular con las familias de las ciudadanas, los ciudadanos, servidoras y servidores de las entidades de seguridad que han sido víctimas de la violencia que azota al Ecuador y que ha minado la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos de todas y todos los ecuatorianos. Artículo 2, condenar la violencia perpetrada por el crimen organizado y los atentados terroristas que debe ser atendida por la institucionalidad y el pueblo ecuatoriano como una declaratoria de guerra contra el Estado en su conjunto, amenazando su supervivencia misma, la soberanía, el Estado de Derecho y el régimen democrático, por lo que es deber histórico de todas las funciones del Estado coadyuvar en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Artículo 3. Respaldar las acciones realizadas orientadas a retomar el control de los centros de privación de libertad desde donde se ha venido gestando la violencia contra el pueblo ecuatoriano, sin dejar de cuestionar la desidia, la falta de estrategia de inversión y de acciones concretas y eficaces para enfrentar la crítica situación de inseguridad que enfrenta el país. Artículo 4. Ratificar a las entidades de seguridad como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria el apoyo de la primera función del Estado para que, conforme a los principios del uso legítimo de la fuerza, cumplan con su deber legal de salvaguardar la vida, la integridad, los bienes y el pleno ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos y solicitar al Gobierno Nacional la asignación de recursos presupuestarios necesarios para cumplir con su deber de forma ágil, oportuna, efectiva y eficaz. Artículo 5. Exhortar a las funciones ejecutivas y judicial que en el marco de la independencia de funciones del Estado y de conformidad con sus competencias activen mecanismos institucionales para la investigación y sanción de los responsables de los actos terroristas de los últimos días. Artículo 6. Solicitar que en un plazo máximo de 10 días las entidades convocadas por el presidente de la Asamblea Nacional a la Mesa de Seguridad presenten la identificación de necesidades de reforma legislativa para su incorporación en la ley orgánica que regula a varios cuerpos legales para el fortalecimiento institucional y la seguridad integral en el trámite dentro de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Artículo 7. Declarar como prioridad estatal y convocar a todas las funciones del Estado a una gran cruzada por la depuración, la reestructuración y el fortalecimiento institucional de las principales entidades vinculadas a la seguridad, como son la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y la Función Judicial, conforme la convocatoria y resolución aprobada por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, y disponer que con este objetivo se sumen a un trabajo conjunto la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Las tres comisiones de la Asamblea Nacional señaladas presentarán al Pleno de la Asamblea en el plazo de 60 días una propuesta para este proceso incorporando a los actores institucionales involucrados, a la academia y a la ciudadanía. La propuesta buscará promover la mayor confianza ciudadana en estas entidades y combatir la impunidad. Artículo 8. Respaldar el pronunciamiento y las acciones planteadas por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en comunicado público de fecha 3 de noviembre de 2022 que se adjunta a la presente resolución, con el que se propone al Gobierno Nacional 28 acciones concretas en ámbitos de control territorial, depuración, reestructuración y fortalecimiento institucional, política criminal e intervención en causas estructurales de la violencia y la criminalidad, incluyendo inversión para promover el desarrollo de la ruralidad y la agricultura familiar campesina. Artículo 9. Exigir que conforme a las recomendaciones de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral para el control territorial, el Gobierno Nacional realice acciones inmediatas para retomar el control de los centros de privación de libertad, desde donde se articulan muchas de las acciones que fomentan la violencia contra el pueblo ecuatoriano. Atender el hacinamiento en las cárceles y levantar una estrategia para reubicar en distintos pabellones a personas de alta peligrosidad y que la Secretaría de Derechos Humanos en el plazo de 10 días remita para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional un informe relativo al estado de avance del censo penitenciario y la implementación de la política pública de rehabilitación social. Artículo 10. Exhortar al Gobierno Nacional para que a través de los canales diplomáticos correspondientes requiera a organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos la colaboración a través de la asistencia técnica especializada que contribuya a la solución de problemas de la inseguridad que afronta el país. Artículo 11. Condenar la pretendida rebaja presupuestaria en el área de seguridad y justicia evidenciada en la proforma presupuestaria 2023 y exigir al Gobierno Nacional la inmediata priorización para ejecución presupuestaria en estos ámbitos, verificándose los presupuestos estatales asignados al sector en el año 2022 y solicitar que en el plazo máximo de 15 días desde la aprobación de la presente resolución, el Gobierno presente el desglose de la inversión presupuestaria asignada a cada institución articulada al sistema de seguridad y de justicia para enfrentar la crisis de seguridad durante su periodo de gobierno. Dicha información
resolución será remitida a la Unidad Técnica de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado de la Asamblea Nacional para que elabore un análisis e informe correspondiente en el marco de sus competencias, que será enviado al Pleno para su análisis y debate. Artículo 12. Requerir, en el plazo máximo de 30 días desde la aprobación de la presente resolución, que el Gobierno Nacional presente la estrategia, incluyendo presupuesto, que se adaptará a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis de violencia que atraviesa el país. Artículo 13. Solicitar al Gobierno Nacional un informe con los planes ejecutados y los resultados obtenidos tras las declaratorias de estados de excepción, incluyendo el detalle de los recursos económicos asignados para atender dichas declaratorias. Artículo 14. Disponer a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral que en el marco de la resolución para que el presidente de la Asamblea disponga la comparecencia ante el Pleno de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral del Teniente Coronel Juan Zapata, Ministro del Interior Dr. Diego Ordóñez, Secretario de Seguridad Pública y del Estado, Comandante General de la Policía Nacional Fausto Salinas, María Daniela Saltos, Directora General del ECO 911 y los gobernadores de cada una de las provincias del país para que informen sobre la delicada situación de inseguridad que atraviesa el Ecuador y cuáles son las acciones a emprender para combatir la misma. Aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional a fecha 11 de octubre de 2022, se incorpore un informe de los últimos acontecimientos y atentados, convocando a todas las autoridades que se requiera para este propósito. La Comisión entregará dicho informe consolidado en el plazo de 30 días a partir de la presente resolución. Artículo 15. Rechazar la inasistencia del Secretario de Seguridad Pública y del Estado, del Ministro de Gobierno, del Ministro del Interior, del Comandante General de la Policía, de la Directora encargada del ECU 911 y de las y los gobernadores provinciales, lo que evidencia la inacción gubernamental, y recordar a los ministros de Estado y a los gobernadores su deber de comparecer a la Asamblea Nacional y a sus comisiones especializadas cuando sí les sea requerido y entregar la información solicitada conforme lo determina la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo incumplimiento en el caso de ministros y secretarios de Estado configura causal de enjuiciamiento político. Artículo 16. Ratificar el respaldo de la Asamblea Nacional, trabajo que viene realizando la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en el compromiso de priorizar en todo momento el tratamiento de proyectos de ley en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, para lo cual se dispone a la Presidencia de la Asamblea asignar el personal adicional necesario para acelerar el tratamiento de los proyectos de ley que tramita dicha comisión. Artículo 17. Disponer al abogado Álvaro Salazar, Secretario General de la Asamblea Nacional, se remite la presente resolución a todas las funciones del Estado. Hasta ahí, señor presidente, el apartado pertinente del proyecto de resolución aparejado a la moción ingresada por el asambleísta Ramiro Narváez, y conforme ha sido dispuesto procedemos a su respectiva votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curul electrónica. ¿Existir alguna novedad? Favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Y justamente en estos precisos momentos se votará esta propuesta de resolución que condena los atentados y la violencia perpetrada por el crimen organizado. Se solidariza con el pueblo ecuatoriano, respalda a las fuerzas de seguridad y convoca la puesta en marcha de acciones estatales e integrales. Son cerca de 17 artículos que contiene esta propuesta de resolución que será sometida a votación en breves minutos más en la sesión 809 del Pleno de la Asamblea Nacional, que inició cerca de las 10:30 y son justamente las 18:40 de un amplio debate. Han intervenido 53 legisladores, cada uno ha presentado sus respectivas observaciones. Vamos a dar lectura justamente a esta propuesta de resolución. Artículo primero: solidarizarse con el pueblo ecuatoriano en general y en particular con las familias de los y las ciudadanas, servidoras y servidores de las entidades de seguridad que han sido víctimas de la violencia que azota al Ecuador y que ha minado la conveniencia pacífica y el ejercicio de los derechos de todas y todos los ecuatorianos. Artículo 2. Condenar la violencia perpetrada por el crimen organizado y los atentados terroristas, que debe ser entendida por la institucionalidad y el pueblo ecuatoriano como una declaratoria de guerra contra el Estado en su conjunto, amenazando su supervivencia misma, la soberanía, el Estado de Derecho y el régimen democrático, por lo que es deber histórico de todas las funciones del Estado coadyuvar en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Rolando. En su artículo 3, que contiene esta resolución, afirma que
La resolución respaldará las acciones realizadas orientadas a retomar el control de los centros de privación de libertad desde donde se han venido gestando la violencia contra el pueblo ecuatoriano, sin dejar de cuestionar la desidia, la falta de estrategia de inversión y de acciones concretas y eficaces para enfrentar la crítica situación de inseguridad que enfrenta el país. Artículo 4. Ratificar a las entidades de seguridad como a la Policía Nacional del Ecuador, a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria el apoyo de la primera función del Estado para que, conforme a los principios del uso legítimo de la fuerza, cumpla con su deber legal de salvaguardar la vida, la integridad, los bienes y el pleno ejercicio de los derechos de las y los ecuatorianos y solicitar al Gobierno Nacional la asignación de recursos presupuestarios necesarios para cumplir con su deber de forma ágil, oportuna, efectiva y eficaz. Mariela. Artículo 5. Exhortar a las funciones ejecutivas y judicial que en el marco de la independencia de funciones del Estado y de conformidad con sus competencias activen los mecanismos institucionales para la investigación y sanción de los responsables de los actos terroristas de los últimos días. Artículo 6. Solicitar que en un plazo máximo de 10 días las entidades convocadas por el presidente de la Asamblea Nacional a la Mesa de Seguridad presenten la identificación de necesidades de reforma legislativa para su incorporación en la ley orgánica que regula varios cuerpos legales para el fortalecimiento institucional y la seguridad integral en trámite en la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Son cerca ya de 119 legisladores presentes para este proceso de votación de una propuesta de resolución que fue presentada por el asambleísta Ramiro Narváez durante la discusión y el debate frente a la inseguridad que enfrenta el Ecuador. Nosotros seguimos en la lectura del contenido de esta propuesta de resolución. Así es, avanza el registro para la votación de lo que será esta resolución. Avanzamos revisando lo que contiene esta resolución. En su artículo 7, además, declara como prioridad estatal y convocar a todas las funciones del Estado ecuatoriano a una gran cruzada por la depuración, la reestructuración y el fortalecimiento institucional de las principales entidades vinculadas a la seguridad como es la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y la Función Judicial. Esto conforme a la convocatoria y resolución aprobada por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, y disponer que con este objetivo se sumen a un trabajo conjunto la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado y la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Las 3 comisiones de la Asamblea Nacional señaladas presentarán al Pleno de la Asamblea Nacional en un plazo de 60 días una propuesta con este proceso, incorporando a los actores institucionales involucrados, a la academia, a la ciudadanía, una propuesta que buscará promover la mayoría y la confianza ciudadana en las entidades para combatir la impunidad. Artículo 8. Respaldar el pronunciamiento y las acciones planteadas por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en comunicado público de fecha 3 de noviembre del 2022, que se adjunta a la presente resolución, en el que se propone al Gobierno Nacional 28 acciones concretas en los ámbitos de control territorial, depuración, reestructuración y fortalecimiento institucional, política criminal e intervención en las causas estructurales de la violencia y la criminalidad, incluyendo la inversión para promover el desarrollo de la ruralidad y la agricultura familiar campesina. Son ya 121 legisladores presentes para este proceso de votación de un proyecto de resolución que fue presentado por el asambleísta Ramiro Narváez, que ha acogido las observaciones planteadas durante la jornada. Es una propuesta de resolución que condena los atentados y la violencia perpetrada por el crimen organizado, se solidariza con el pueblo ecuatoriano, respalda a las fuerzas de seguridad y convoca a la puesta en marcha de acciones estatales e integrales. Hemos escuchado de momento los 8 primeros artículos. Escuchamos entonces al presidente de la Asamblea Nacional, quien ha solicitado ya al secretario general que se puedan registrar ya cada uno de los legisladores para este proceso de votación. Del Pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de resolución que condena los atentados y la violencia perpetrada por el crimen organizado, se solidariza con el pueblo ecuatoriano, respalda a las fuerzas de seguridad y convoca a la puesta en marcha de acciones estatales integrales, mocionado por el asambleísta Ramiro Narváez Garzón. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias.
Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Entonces, continúa este proceso de votación. Ya son 72 legisladores quienes apoyan esta propuesta de resolución. Tenemos un voto en blanco. Nada más por ilustrar y graficar a quienes nos escuchan a través de la radio de la Asamblea Nacional, el color verde corresponde al sí, una votación afirmativa, el color rojo no, el blanco obviamente y la abstención en color azul. Este es el proceso de votación de la propuesta de resolución presentada durante esta jornada a fin de que exista un trabajo conjunto. También hay un llamado de atención al Ejecutivo para que pueda cumplir 28 de las acciones que han sido propuestas por la Comisión de Seguridad, una resolución que fue construida con la base de varias observaciones y planteamientos que han realizado durante el debate de esta situación que enfrenta el país, como es la inseguridad y la violencia. Son ya 117 votos a favor de esta resolución. Quedan nada más pendientes 2 votos para ya cerrar esta votación de esta resolución que ha sido conocida, debatida ampliamente en esta jornada, Rolando. Así es, Mariela, y mientras avanza la votación, vamos a conocer lo que dice en el artículo 2 de este proyecto de resolución. Dice que requerir que en el plazo máximo de 30 días desde la aprobación de la presente resolución, el Gobierno Nacional presente la estrategia, incluyendo el presupuesto que se adoptará a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis de violencia que atraviesa el país. Asimismo, en su artículo 13 también solicita al Gobierno Nacional que continúen con estos planes de ejecución. Avanza la votación, Mariela. Justamente ya son 120 votos afirmativos en esta sesión. Escuchamos entonces los resultados. Me permite informar, señor presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 120 votos afirmativos, 0 votos negativos, 1 voto en blanco y 0 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de resolución mocionado por el asambleísta Ramiro Narváez Garzón.